Bienvenidos al canal de Crece Ventas. Hoy aprovecho que estoy con estos dos cracks para hablar de fiscalidad internacional. Sé que a muchos esto os toca de bien cerca, porque todos tenemos que pagar impuestos, evidentemente, y la mayoría de las veces más de lo que nos gustaría. Con lo cual, este vídeo quiero que esté enfocado sobre todo a hablar de fiscalidad para closers y setters y qué vías y alternativas tenemos para poder optimizar esto. Así que, sin más, me gustaría agradecer que nos han dejado el espacio Singular Hotels aquí en Valencia, que es donde solemos venir con los clientes, y estamos súper agradecidos por esto. Así que vamos a empezar con el podcast, y si os parece, quiero lanzaros una pregunta, Miguel, Vance, y es, ¿por qué es importante que los closers y los setters, evidentemente remotos, entiendan bien su fiscalidad? Vale. Bueno, si quieres empiezo yo. Soy Miguel, encantado también de estar en este podcast, tío. Un placer. Y bueno, al final realmente entender la fiscalidad yo creo que es un concepto como cualquier otro, ¿no? O sea, cuando tú al final te dedicas a una profesión, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que saber dónde te mueves, al igual que pues, una persona quiere cuidar su salud, pues tiene que comer bien, pues cuando uno quiere dedicarse a este sector, que es el digital, tiene que conocer qué obligaciones fiscales tiene, qué opciones tiene y cómo puede hacer todo, ¿no? Entonces es algo un poco más básico a la hora de hacer un emprendimiento. Eso es un poco también como yo lo veo, ¿no? Es como una base muy importante a la hora de desarrollar cualquier tipo de negocio. Vale. ¿Ahí quieres añadir algo? Sí, bueno, lo primero también, encantado Carlos de estar aquí. Eh, Quería decir, digamos, algo muy obvio, y yo creo que es lo que más miedo suele dar a la gente, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas bien? Pues principalmente aquí en España, pues evitar problemas con la Hacienda, pero en general, pues evitar sanciones, ¿no? Y que nos puedan, digamos, poner trabas de cualquier forma. Vale. Me encanta lo que estamos comentando porque a pesar de toda la información que hay ahí fuera, es como que el exceso de información hace que luego no tengas la información precisa, y me encantaría sobre todo que pudiésemos ir atacando punto por punto, pero antes de eso me gustaría también que de alguna forma pudieseis aportar, porque vuestra empresa estáis apoyando con el tema fiscal como gestoría más de 24 años, y ahora vuestra parte también va hacia la fiscalidad internacional. Correcto. Por contarme un poquitín cómo os habéis vosotros crecido en esto. A ver, realmente nosotros, como tú bien dices, no nosotros mismos llevamos 24 años de experiencia en el sector, está claro, no somos personas jóvenes, pero tenemos un background bastante alto de profesionales con los cuales trabajamos, ¿vale? Y sobre todo en esta parte de fiscalidad internacional, ¿vale? Al final los negocios digitales no te vinculas a ningún lugar físico, ¿vale? Es un poco también la ventaja que tenéis los closers, los setes, las agencias de marketing, que podéis ser nomás digitales, viajar por el mundo. Entonces realmente, pues al final, eso es un poco el enfoque que le queremos dar, ¿no? También hacerlo simple, más comenta que son temas que son delicados, etcétera, son muy técnicos, por lo cual creo que el objetivo de esta charla también es dar un poco de simplicidad a todo esto. Vale, ok, me gusta. Yo creo que nos vamos a meter al barro y me gustaría que... ¿Cuáles son los principales errores que vosotros veis cuando viene un closer o un setter a hablar con vosotros que están cometiendo con su fiscalidad? Vale. A ver, si queréis os comento yo, digamos, un poco brevemente y luego ya podemos ir Claro. profundizando. Principalmente, algunos, bueno, por no decir que la mayoría que vienen, que acaban de empezar, no declaran sus ingresos, ¿vale? O lo hacen de una forma incorrecta, con lo cual eso es algo bastante importante. Junto a esto, dentro de la parte incorrecta, pues normalmente reciben ese dinero, ¿no? Sin estar dados de alta autónomo, que también es un tema que si queréis más adelante podemos comentar un poco. Y relacionado a esto también lo reciben en su cuenta bancaria personal, ¿vale? Entonces son un poco, un par de cositas que yo creo que es, digamos, un poco lo más común así, digamos, errores de principiante en este sentido. La primera factura suele ser también como el típico de la primera venta, ¿no? ¿Cómo la hago? Que si me pagan por Bizum, si tengo una cuenta la típica en Wise, ¿no? Esas cosas realmente son las típicas que se suelen ver. El famoso me tengo que hacer autónomo Claro. para emitir esta primera factura, no sé si voy a seguir facturando, me doy de alta. Ya hablaremos de las Sí, cuotas de eso podemos autónomo, comentarlo todo un lo que poquito más acarrea adelante, eso. seguramente creo que más a la línea lo vamos a comentar. Vale, a mí me gustaría sobre todo que quedase claro qué diferencia en este caso un closer, un setter, que tiene esa posición remota de trabajo online, del resto de profesionales. Sobre todo a nivel fiscal. ¿Qué les diferencia del resto? Okay. Bueno, para empezar tienen normalmente ingresos internacionales, ¿Vale? con lo cual, bueno, tienen clientes, pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, tienen clientes de todo el mundo, que yo creo que es un poco, ¿no?, la gran ventaja de Vale. este mundo de closers y setters.
Luego, si quieres, bueno, sigue comentando. Sí, yo personalmente lo veo así, o sea, la capacidad que tienes de buscar mercado fuera, Flexibilidad, ¿vale? ¿no? O sea, En ese sentido. flexibilidad y también el hecho, como digo, trabajar en remoto. O sea, al final es una ventaja competitiva en base a cualquier tipo de otro modelo de negocio. Tú tienes una panadería en España, no puedes hacer nada. Tú eres un crucer de ventas, facturas 5.000, 7.000, 10.000 euros mensualmente y tú puedes estar viviendo en Bali, puedes hacer un poco una vida mucho más flexible que lo que te limita en este caso los negocios físicos. Pero realmente a nivel fiscal se abren muchas más puertas de las que cualquier otro tipo de negocio podría tener. Vale. Vamos ya encaminados hacia el tema de normativa y sobre todo para la gente que esté en España y que sea closer o setter, evidentemente remoto y que puedan tener incluso, como habéis dicho, los clientes fuera de la Comunidad Europea incluso. ¿Cuáles son las principales obligaciones fiscales para ese closer que trabaja con clientes internacionales sabiendo que vive en España y reside fiscalmente Claro. aquí? Ahí entramos en ese punto de residencia fiscal y tocamos muchas cosas, ¿vale? Pero realmente obligaciones fiscales, si quieres, ahora más también puedes comentar un poco más tema autónomo, por ejemplo, porque claro, hay muchas maneras de poder estructurarlo. Hay muchos submundos dentro Claro, de esto. exactamente. Digamos, pero ¿Queréis que vayamos abriendo cada pastel? sí, sí, sí. Venga. Si quieres, empieza Yo un empezaría poco realmente con algo más básico, rollo estilo autónomo. Vale. ¿Cuándo hay que darse alta como autónomo? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué ventajas? ¿No? Vale, si quieres, o comenta tú, yo como Sí, prefieras. comento yo un poco si queréis. Bueno, básicamente... Nos vamos complementando. Y... Sí, Perfecto. autónomo, digamos, un poco donde la gente empieza, o al menos la primera opción que la gente se suele, digamos, plantear, porque ya residencia fiscal o cualquier tipo de otra estructura, pues siempre es, ¿no? Una vez ya tengo los ingresos fijos y todo, con lo cual, tema del autónomo, pues principales problemas que hay, ¿vale? Que la gente se suele plantear es cuándo me doy de alta autónomo, ¿vale? Con lo cual, esto es algo muy importante, ¿vale? Hay, digamos, un mito, ¿vale? Sí. En el que se dice que hay que superar el SMI, ¿vale? Salario mínimo interprofesional, que ahora mismo ronda los 15.800 euros, para poder, para tener que darse alta autónomo y poder facturar, ¿vale? 15.800 anuales. Anuales, por sí. si acaso, Vale. para que la gente Sí, lo sí, sí, entienda. Creo que son unos 1.300 al mes o, Vale. o cosas así más o menos. 1.300 al mes. Sí. Bueno, casi Son 1.200. 1.300, o sea, son 15.800 dividido en 14 pagas, como tal, Vale, ¿vale? ok. Con lo cual da 1.100. Pero bueno, anualmente son 15.800. Muy, muy importante porque no es el tema del SMI, no funciona eso así, Vale, ¿vale? ok. Con lo cual, ¿cómo funciona? Básicamente, si estas facturas no son algo recurrente, ¿vale? Con lo cual, no es que tengas que llegar al SMI. Si es algo que no es recurrente, no tienes por qué dar de alta autónomo. Si Vale. es algo ocasional, puntual, ¿vale? Aunque tú no llegues a ese SMI, pero emites una factura de 600 euros todos los meses y es algo fijo, como tal, a nivel legal, Seguridad Social te exige que debes de estar alto, Vale. alta autónomo. De todas formas, ellos no tienen, digamos, un protocolo muy específico. Ellos evalúan cada caso una forma. Ellos hablas de seguridad social. Seguridad social, perdón. Ok, Sí. vale. Eso es un poco esa parte. Luego está el tema de cuotas, no sé si quieres añadir algo, ¿no? Sí, a ver, al final realmente hay muchas opciones, ¿vale? Como él dice, pero en general, también hay que plantear una cosa, que uno cuando quiere hacer las cosas bien en España, a veces que no se puede hacer. ¿A qué te refieres? En el sentido de que cuando quieres hacer las cosas limpias, desde el primer momento estás dato como autónomo, te va a pagar IVA, a pagar IRPF, Vale. o sea, al final te das cuenta de que estás trabajando Para de el cierta Estado. manera para el Estado, ¿vale? Que Sí. es un poco pues, la putada, ¿no? Que tiene todo el mundo cuando está empezando a emprender. Entonces, claro, entramos en temas un poquito diversos que van en función sobre todo de dónde se ubican las empresas con las cuales trabajas, Vale. Si trabajas más para empresas de fuera, tienes opciones, pues tener cuentas en el extranjero, capitalizarte un poquito. ¿Por qué? Porque esas facturas no se van a comprobar, ¿vale? No hay una retención, no hay un IVA aplicable. Entonces, realmente, pues tú facturas una empresa de Estados Unidos le da exactamente igual lo que tú en España hagas, ¿vale? Pero si facturas una empresa española, tú emites una factura que va con IVA, va con retención, etcétera, ahí ya sí que Hacienda verifica que tú hayas pagado ese IRPF, que hayas pagado ese IVA, etcétera. Entonces, es muy abierto, ¿vale? El campo de posibilidades. Y también hay otra opción también que se escucha mucho, que es el hecho de las cooperativas de facturación, ¿vale? Básicamente son empresas que son cooperativas que te dan de alta, ¿vale? En seguridad social durante 2 días para hacerte una especie de factura puntual, ¿vale? Entonces, ese tipo de empresas también se escucha mucho,
pero la realidad es que el Ministerio de Trabajo está yendo muy hasta hacia ellos. ¿Vale? Sí, ¿Pasa algo? o sea, le está dando caña. Sí, correcto. Le está dando bastante caña, por lo cual no es una buena opción. Entonces yo recomendaría empezar haciendo facturas puntuales como persona física. Cuando se supere cierto volumen, cuando veas que realmente tu negocio tiene una proyección sólida, ya dar el alta como autónomo. Ya, o sea, yo ahí, por dar también mi punto de vista, yo creo que ahí fuera, en la calle, todo el mundo sabemos que todo bien y perfecto, como tú has dicho, desde el inicio no se puede hacer, no porque Exactamente. no quieras hacerlo, sino porque Claro. el hecho de elegir esa opción va a quitarte posibilidad de capitalizarte y si, coño, si estás emprendiendo en un país donde te lo están poniendo difícil, pues sobre todo al inicio que hay como muchos gastos de, Claro. pues si alquilas o si tal o si no, pues es normal que la gente elija caminos, como tú dices, diversos, que Claro. evidentemente no estamos hablando de cosas ilegales, ni mucho menos, sino que simplemente te ayudan a ti a poder tener ese Claro. oxígeno que te permita ir avanzando. Y aunque realmente hablemos ya de legalidad o no legalidad, hay que comprender que al final una persona cuando emprende toma ciertos riesgos. En su familia, hay cambios. A nivel personal. A nivel claro, personal. sí. Entonces realmente también es un poco un riesgo más que estás asumiendo Vale. que todo el mundo lo hace cuando empieza. Ok. No es que quieras, es que te toca hacerlo, ¿sabes? Es Claro. como simplemente para sobrevivir, para no ahogarse, ¿sabes? Llega un punto que es un poco así. Con lo cual, sí, un poco bastante de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Vale, hemos hablado que hay como aquí varios pasteles o submundos. Hemos abierto uno. Si queréis, podríamos pasar al que Sí, vosotros a le ver, veis más sentido. yo sí, eso quería mencionar un poco también el tema de la tarifa plana, ¿vale? Tarifa Es plana, muy ok. importante, ¿vale? Entonces, a tener en cuenta, muy importante el tema de la tarifa plana. Si nunca has sido autónomo, tienes un año a 80, 85, 90 euros, dependiendo de la comunidad autónoma y todo. Segundo año se renueva, digamos, esa misma tarifa si no superas el SMI, que hemos hablado que son 15.800 euros anuales. Y luego, tema de... Luego también, si llevas más de 2 años, ¿vale? Y has dejado de ser, o sea, y has tenido tarifa plana y quieres volver a tener tarifa plana, tienes que esperar 3 años. 3 años. En B2. Claro. Eso si has sido autónomo previamente para volver a solicitar esa reducción de la cuota de autónomo. Si has sido autónomo Claro. con tarifa plana, tienes que esperar 3 años. Si has sido solamente autónomo, 2 años para aplicar la tarifa plana. Y luego también hay comunidades como Madrid que te Correcto. devuelven, que está la cuota cero, que tú pagas esa tarifa plana y luego también te la devuelven. O sea que también un poco es O esta... sea, que eso también va por comunidades. Claro, va por Correcto. comunidad autónoma, siempre. El IRPF, tarifa plana, cada comunidad tiene sus condiciones. Claro. Y bueno, o sea, al final es un poco esa manera de incentivar, ¿no? Pero que realmente, si te das cuenta y empiezas con preguntas a la gente, pues no se incentiva mucho, ¿no? Claro, Digamos, el claro. emprendimiento O sea, como autónomo. te ayudan, digamos, ¿vale? Pero luego el IRPF, por ejemplo, te toca pagar, ¿vale? Hay una pequeña reducción que también hablaremos, ¿no? Que hay una... los primeros años tienes una reducción, por ejemplo, en la retención de IRPF en factura, que te Vale. da el 7%. Pero bueno, son pequeñas cositas Sí. que sí, que te vienen bien, pero es todo muy temporal, ¿sabes? Igual es el primer año, pero no significa que un empresario o un emprendedor no esté ahogado un segundo o tercer año, ¿sabes? Como para ponerte todo ese peso, digamos. También creo yo también que la sensación que a mí me da, por ejemplo, personalmente con las ayudas, que sí, que digital, que es ordenador y todo, eso es personal mío, ¿vale? Sí. Es que lo que te dan por un lado te lo quitan por otro. Eso es lo que te iba a decir. O sea, que Básicamente. Sí, O sea, estamos de acuerdo. a ti, por ejemplo, si te dan una ayuda, luego te hacen tributar la IRPF. Ya, no tiene sentido. Con lo cual, de esa ayuda, un mínimo, entre un 20 y 50% te la están quitando. Y ya no solo a nivel personal, sino a nivel global, general Sí. de la economía, que parece que se incentiva, pero realmente no todo es tan bonito, ¿no? Como parece, de cierto modo, con los fondos europeos y todo ese tipo de cosas, que no queremos tocarlas muchos porque tampoco queremos que... No queremos incluso el desviarnos. propio YouTube, ¿tá? Pero que al final... Pero pues, tienen son un cosas buen a tener en marketing, digamos. Tienen buen marketing, la gente se lo traga. Y ahí hablamos de SMI, ¿no? Del salario mínimo interprofesional, que de alguna manera, ¿quién es capaz de vivir con 1.200 euros en una ciudad como Valencia, Madrid, Barcelona, Mallorca? Me refiero. Imposible. Muy Más, difícil. ya, muy no- difícil. ya es que no puedes ni alquilar ya una Ni casa alquilar, porque ni te siquiera, piden sí. nóminas, te piden solvencia económica, entonces ya es todo mucho más complicado. Y al mismo tiempo, subir el SMI Ujú. perjudica también la economía. O sea, entramos un poco en ese pez que se muerde la cola constantemente a nivel económico. Y una pregunta importante y es, ¿cómo afecta el país de residencia a la tributación de los ingresos generados online? Al 100%, tío, básicamente. La residencia fiscal, tío, hay países que puedes tributar un 0%, que se incentiva mucho más al emprendimiento, entonces al final realmente cada vez
tendremos más países con estos nuevos sectores digitales que nos permiten tributar con tributación territorial, que los ingresos de fuera no tributan al 0%, o sea, digamos que se está viendo un campo de posibilidades en base a los sectores digitales que nos va a dar mucha previsión de cada los próximos años. Me gustaría, sobre todo, antes de pasar ya al tema de optimización y demás, y de vehículos que podemos nosotros utilizar, ¿qué cambios han habido recientemente en la legislación que puedan afectar a estos closer setters o profesionales digitales que tengan ese tipo de trabajo? Pues, por ejemplo, a ver, algo muy importante a considerar, ¿vale? Si estos closers, yo entiendo que cuando empiezan, pues o no tienes figura fiscal o lo haces como autónomo. Es, digamos, la forma más común, ¿no? ¿Vale? Especialmente si residen fiscalmente en España. Entonces, les afecta mucho el IVA, ¿vale? Con lo cual hay un régimen de la franquicia del IVA, significa que es desde este 2025, si facturas menos de 85.000 euros, ¿vale? No tienes que aplicar el IVA ni hacer las declaraciones trimestrales, ¿vale? Es, digamos, un plus, no simplemente, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, que el IVA al fin y al cabo tú haces de intermediario, lo cobras del cliente y luego lo pagas al Estado, pero es un plus muy importante para el tema de la gestión. Y son 85.000 al año. Al año. Eso en algunos países ya estaba realmente a nivel Correcto, europeo en algunos incluso. países, por ejemplo, bueno, países europeos, Holanda, Alemania y tal, por ejemplo, ya existía, y España por fin pues también ha decidido incorporarse un poco. Y también el tema de facturación electrónica, ¿no? Tema de facturación electrónica también muy importante, porque al fin y al cabo, bueno, facturación electrónica básicamente es un software que te van a poner, ¿vale? Te lo pueden poner, ellos simplemente habrán softwares licenciados, ¿vale?, que cumplen, digamos, cierta normativa. Vale. Cierta normativa que significa que son, digamos, totalmente transparentes hacia la Hacienda, ¿vale? Con lo cual, cualquier cosa que tú hagas, ellos tienen acceso a eso, ¿vale? Para quedar registrado, ¿no? Correcto. Claro. Todas las facturas van a ir con un QR, con un, digamos, seguimiento, un código de seguimiento. No sé si alguna vez habéis firmado un documento por DocuSign, que os sale un código de autenticación, pues de ese estilo. Claro. Y básicamente... ¿Y eso en todas las facturas? A nivel legal, sí. En España, por lo menos. Abro debate. Desde este verano. Claro. Y eso es curioso también porque realmente en algunos países como puede ser Latinoamérica, Argentina ya estaba. Ah, ya estaba. Claro, o sea, es raro que España, con la alta presión fiscal que hay, lo haya implementado ahora. Ya, o sea, que justo se ha cogido ejemplo de los peores países. Hombre, eso seguro. Aunque sí que es verdad que ahora mismo, tal y como pinta la cosa, Latinoamérica va a tener mucho desarrollo. El Salvador también implementa también tributación territorial, Uruguay, Paraguay, o sea, cada vez yo creo que estos conceptos que tenemos preestablecidos de Latinoamérica tal, van a ir cambiando. Sí. Y al final Europa va a acabar un poquito mal, tiene pinta. Pero bueno, al final pues, es un poco adaptarnos y como somos negocios digitales, pues sí, poco a poco es como al final pues, un negocio, ¿no? Tienes que solucionar los problemas y la fiscalidad es uno de ellos. Me surge la pregunta de, ¿y vosotros, con tantos cambios, ¿sabes?, a nivel de normativas y demás, cómo os mantenéis actualizados para saber pues qué diferencia hay entre una persona que tiene una zapatería aquí abajo o en este caso un profesional que es un closer, por ejemplo? Yo creo que la clave está en el nicho, tío. Porque no vamos a buscar, no abarcamos todo, no abarcamos negocios como te digo, un panadero, una ferretería, sino que vamos un poco hacia ese nicho. Por cierto, también por la previsión, ¿no? Digamos que tiene, o sea, al final es que es el futuro, ¿no? O sea, los negocios de trabajos remotos, incluso ya trabajar en nómina de manera remota, o todo cada vez se va a ampliar más. Entonces, al final, es un espectro. ¿Cuándo tomasteis esa decisión de decir, me especializo en fiscalía internacional? Claro, es que aquí entramos en fiscalía internacional o fiscalidad para negocios digitales. Vale. Van un poco de la mano. Muy bien. De cierta manera. ¿Vale? Entonces, un poco yo creo también porque somos personas jóvenes, nos gustan los negocios digitales, trabajamos con... O sea, es un poco... Nuestras experiencias previas también un poco nos llevaban hacia los negocios digitales. Y todo. Es un paradigma totalmente diferente y al final también es un poco también cuestión de mindset, te diría. O sea, al final, tú también cuando intentas emprender, ¿no?, y tú tienes un problema, a veces como emprendedor, pues dices, ¿y por qué no ayudo? Claro. O sea, hay mucha más gente que va a tener este problema, con lo cual, ¿por qué no desarrollo una solución? ¿No? Entonces yo creo que todo esto también viene un poco de ahí. Sí. ¿Vale? Y también quería comentar el tema de que has dicho, cómo nos formamos, ¿vale? Esto, yo creo que este campo es, digamos, un campo de formación continua, ¿vale? Totalmente. Es un poco como
no sé si ahora mismo no se me ocurre tampoco ningún otro ejemplo, Como pero por todo, ejemplo, yo diría, con el marketing también. como todo, como el marketing, pero por ejemplo los médicos y tal, ¿no? Que cada vez hay como diferentes opciones de hacer operaciones, hacer tal, y están en formación continua, nunca acaban de formarse. Ya. Entonces en lo nuestro es lo mismo, o sea, que si factura electrónica, que si hoy hay IVA, mañana no, ¿sabes? Todo eso, o sea, al fin y al cabo hay que estar informado Y ya. y informándose. Ok, pues si os parece pasamos a la parte de optimización, a hablar un poquitín sobre todo qué aspectos debería considerar, y volvemos al nicho, ¿no? De un closer, un setter, que yo como closer a lo mejor también he tenido que aprender, porque si no, antes no tenía ni idea de las opciones que tenía, y gracias a conoceros a vosotros, pues se me abrió sobre todo la mente de decir, ah, vale, ahí hay algo. Entonces, Claro. ¿qué aspectos debería considerar un closer o setter para estructurar su actividad para ser sobre todo fiscalmente eficiente? Yo lo enfocaría sobre todo a dos, tres cosas importantes, y lo más importante, tres Vale. puntos clave. Yo lo haría en la ubicación de las empresas a las cuales facturas, Ubicación, la calidad de vida que quieres tener también, o sea, si te gusta calidad viajar, de vida. por ejemplo, y te diría que poco más. Tu situación personal yo creo que influye, ¿no? No es lo mismo, por la situación ejemplo, personal. tener o sea, ir al colegio, que estar, por ejemplo, tú que al final te puedes llegar a mover y tal, pero sí, más o menos. Al final, totalmente de empresas para las cuales trabajas, la ubicación es importante de cara a cómo puedes estructurar el negocio, porque a lo mejor trabajas en una empresa de Estados Unidos o trabajas en dólar, trabajas internacionalmente, te compensa, por ejemplo, una LLC, Vale. que ahora tocaremos un poco de ese tema, Sí. un poco más en detalle. Y si, por ejemplo, te gusta viajar, pues tío, es muy fácil que te veas a un país como puede ser Paraguay, que tienes una residencia fiscal en cuestión de una semana, deberían ser 120 días oficialmente, pero en una semana lo tienes todo montado y puedes viajar por el mundo mientras que no estés más de 6 meses en España. Por ejemplo, o sea, hay muchas opciones. Como esa es la norma clave, coméntala, ¿no? La de los 6 meses a claro, 183 los típicos días. 183 días, que más o menos creo que la gente ya puede conocerlo, pero al final es importante. O sea, cuando estás más de 6 meses en territorio español, pues ya te aplica la residencia fiscal, y no solamente eso, sino si tienes vivienda habitual, tu centro de intereses económicos, incluso a nivel familiar, Claro, si estás casado, si tienes, o sea, ya muchos. Eso es, digamos, como otro esos mundo puntos, que sí. siempre poco se va trabajando. Sí, porque la creencia que yo tenía en ese aspecto, y lo reconozco completamente, es, vale, yo me voy 6 meses, yo que sé, a Dubái y vuelvo 6 meses, pero claro, si mi pareja tiene un trabajo en España, estamos casados o No es tenemos fácil. incluso un piso compartido, o sea, esos son también pistas que le estás dando a que va a ser incongruente, ¿no? En plan, vives fuera, pero tienes a tu mujer y aquí no tiene sentido. No se puede ir, o sea, directamente te lo rechazan directamente. Sí. O sea, directamente ya no. Hacienda va muy a saco, también te digo, depende de tu volumen de facturación. Ya. Sobre todo es en base a eso y los registros previos a ese volumen de facturación. O sea, que como tú no me hayas presentado trimestrales muy altos, o sea, porque tú eres una persona que eres, yo qué sé, hablando así un poco más claro, de cara a España eres un NIMI, y es, por ejemplo, has facturado con un LLC, por decirte algo, luego tú te cambias de residencia y en principio no te van a estar preguntando por el certificado, no te van a estar poniendo trabas. Pues si tienes un volumen previo de facturar, yo qué sé, 10.000, 15, 20, incluso 5.000 euros mensualmente, ya digamos que les interesa que te quedes. Claro, porque saben de... A ti te puedo exactamente, sacar, ¿no? Exactamente. Entonces siempre juegan un poco con eso, ¿sabes? En plan, es todo muy... Sí que es verdad que en este sector es todo muy relativo, está sujeto también a interpretación, o sea, es que es todo tan relativo que es complicado definirlo, pero al final cada caso se estudia y se trabaja también teniendo en cuenta el nivel de riesgo, en cierto modo. Es importante manejarlo. ¿Y creéis que este nivel de dificultad que, digamos, hay les conviene para que la gente no sepa cómo hacerlo? Claro. O sea, nos abruman con información de, pues esto que me estáis contando ahora mismo, ni puta idea, ¿sabes? Entonces... Yo que más abrumado con información, que obviamente está la información, pero más en el sector de asesoramiento fiscal, yo creo que la gente de a pie lo que más le hace es el miedo. El miedo. Sí. O sea, sanciones ejemplarias, o sea, que a un tío le sacan en las noticias, a Shakira, a Piqué. Juegan un poco con eso, te diría. Incluso a nivel mediático. Juegan con el miedo. Claro. Miedo, ¿no? O sea, es esa emoción la que tocan y... Claro, es como las ventas, ¿no? Pues muy eres de de closer, ventas, es tú lo que iba a juegas... decir justo. Claro, pues es lo mismo al final. Porque al final, aunque es una empresa pública que una empresa privada, es la misma manera de operar. Sí que es verdad que esta empresa pues genera, ¿no? Es socio, ¿no?, de todas las empresas que hay en España. Me gusta. No sé si podemos hablar de opciones ya más tangibles, sobre todo para que se puedan llevar cosas prácticas.
vamos a poner como dos escenarios o dos perfiles. El perfil Vale. que pues tiene hijos o incluso tiene pensado quedarse aquí en España, o el perfil que se quiere ir fuera, que se puede ir Vale. fuera, ¿vale? Vamos a poner esos dos. Si queréis empezamos por el de España. Yo para mí también, antes también como para darle un poco de definición, el primer perfil para mí es como el ideal ¿Vale? y el segundo es hacer las cosas un poquito gris. Gris. Correcto, básicamente. Entonces el primer perfil es una persona que no está todavía en España, que joder, pues tiene facilidad para ir hacerse un cambio de residencia, joder, pues es un poco un cliente ideal, porque al final en 4 pasos has hecho una estructura y no tienes riesgo, por lo menos el nivel de riesgo lo manejas. No es un 0% de riesgo, ¿no? Porque es como una inversión, ¿no? Nada es 100% seguro, pero ya sabes por lo menos que puedes dormir tranquilo. Y luego está la otra parte que también se puede dormir tranquilo, pero que siempre tienes un poco esa espinilla clavada de, oye, si me pillan, si pasa esto, si pasa lo otro, si hay un cambio de regulación, si de repente el banco ahora llega a un acuerdo, Estados Unidos supuestamente hay gente que dice que tienes una LLC, Estados Unidos va a llegar a un acuerdo con España, cosa que realmente es imposible, pero bueno, al final es un Está poco... ese riesgo, ¿no? Claro, o sea, siempre tienes un riesgo que Claro. hay que saber cómo manejar. Claro. Que aún así no, el hecho de estar aquí en España y hacerlo todo blanco no te exime de que vengan a Claro. tocar a tu puerta. Eso te iba a Claro, decir claro, también. por eso está el risk reward, ¿no? Que se dice. Claro. O sea, tú tienes que poner en una parte el riesgo y el ahorro que tienes, obviamente siempre las posibles implicaciones, pero bueno, siempre bueno, nosotros creemos firmemente en eso, ¿no? Que ahí podemos llegar a un balance perfecto, o sea, Claro. que tengas el riesgo, digamos, mínimo y el mayor ahorro, que es un poco Mm. lo que entiendo la situación idónea, ¿no? Lo que quiere todo el mundo, ¿quién no quiere eso? Pues, Sí, porque aquí ya, por hablar en plata, vamos a optimizar la fiscalidad, que es igual a ahorrar dinero. sí, Claro, literal, sí. no, literalmente. Sí, sí, sí. Ahorrar dinero, tener mayor calidad de vida, mayor control también. O sea, Va todo muy de la mano, Claro. es algo así. ¿Vale? muy Y importante. si nos vamos al primer caso, ¿qué opciones habría para esa persona? A ver, al final es depende también un poco de la previsión que tenga a nivel facturación, de sus objetivos personales que hemos comentado. O sea, todo esto es muy, muy relativo. ¿Vale? Ubicación muy importante. Claro. Pero al final yo lo enfocaría, si eres una persona que tú ves viable hacer un cambio de residencia, por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo un poco más práctico, ¿no? Ya entramos otra vez, como digo, en el tema de LLCs, ¿vale? Pues por ejemplo, si Hablemos de qué es una LLC Claro, y después... hablamos si quieres desarrollamos. que es el LLC. Al final una LLC es un tipo de empresa de responsabilidad limitada que se ubica en Estados Unidos, que como se escucha mucho en internet, digamos, pues hay todo tipo de información, ¿vale? Pero básicamente es una entidad transparente, ¿vale? Que por eso no pagas impuestos en Estados Unidos, ¿vale? Si tuvieras la residencia fiscal en Estados Unidos, los pagarías ahí, ¿Vale? o en cualquier otro tipo de país donde tengas tu residencia fiscal. Sí que es verdad que depende del país donde vivas, se considera de una manera o de otra. En España es transparente por convenio de una imposición, por lo cual los beneficios que hay de la empresa a final de año pasarían, bueno, no que pasen a cuenta personal, sino que tributarían a nivel personal, porque también es otro mito que se escucha mucho en internet, ¿no? Que tienes que vaciar las cuentas o que todo fluye hacia los miembros. Eso no. Realmente es que tributan los miembros sobre ellos, aunque no retires ese capital de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que esas empresas pues, se pueden quedar de manera anónima, puedes trabajar con bancos sin CRS, como hemos comentado antes. Wise, por ejemplo, es un banco que tiene CRS, que sí que comparte información, pero hay bancos como puede ser Mercury, LLA, Bank of America, Chase Bank, que no tienen este CRS. Vale. CRS también, para que lo entendáis, es un poco un tratado internacional, ¿vale? A nivel bancario, en el cual se comparte información de cuentas bancarias en el extranjero. Vale. Yo ahora mismo tengo una cuenta en Wise con mi nivel personal y esa información se traspasa hacia España. Claro, eso es peligro, ¿no? En Claro. plan, Eso también es un mito, ¿no? Closer que empieza, no, yo facturo, en Wise. plan, a mí me pagan con Wise. Lo Vale, típico. pues Ya, he hackeado esto, ¿sabes? En plan, ya. ya, Wise es lo mismo que Santander, que o sea, tiene- literal, ¿no? O sea, eso. es lo mismo. Puede no es tener lo IBAN mismo, no es belga, lo mismo. es un pelín, digamos, más Claro. seguro, pero que pueden tener esa información sin mayor Claro. problema, ¿vale? No es que te hayas, o sea, si no, no habrían O autónomos. sea, todo el irte mundo- con la tarjeta de Wise al Mercadona, mal. No, como tal, o sea, como tal bien, pero que esté declarado ese dinero. Ah, vale. O sea, Siempre que esté declarado, tú siempre aquí que puedes esté- hacer, claro, Exacto. siempre que tengas la mitad puedes hacer lo que quieras. O sea, con que estés dispuesto a que te quiten la mitad de lo Con que que hayas trabajado, partido dividendos, puedes hacer lo que tú quieras. con tu socio alias, Claro. ¿vale? No vamos a decir nombres. Ok. No siempre es la mitad, obviamente, cuando uno empieza, pero al final, cuando superas un pero- rango de, como digo, un club ser que... Sí, pero puede ser- indirecta, directamente, Sí, entre no, IVA y claro, no. IRPF y tal, es la mitad Y obviamente, como claro. poco. Y luego Como tú poco. y con ese dinero lo vuelves a comprar algo y también pagas otra vez IVA. O sea, es un ciclo que siempre al final va absorbiendo, digamos, la liquidez del mercado, en cierto modo. Entonces, bueno, estábamos comentando un poco el tema de LCs.
que al final, como digo, es una estrategia muy CRS. común, ¿vale? Entonces, CRS, CRS. que comparte información, hay que evitar bajar con bancos que no compartan información, por supuesto, y hemos comentado que la residencia fiscal, ¿vale? Algo que yo, por ejemplo, personalmente, como digo, cada persona tiene sus necesidades, tiene su nivel de riesgo. Yo, por ejemplo, si veo que me puedo cambiar de residencia, pues operaría de manera anónima sin declarar en España y luego ya pues me haría cambiar de residencia fiscal. Ya. Y eliges un país con tributación favorable que puedas tributar un 0%. ¿Vale? Como digo, hay muchos Que se países. puede llegar a tributar al 0. Se puede llegar a tributar un 0%, claro, eso está claro, pero heavy. también te digo, depende de cómo lo hagas. Porque si tú vas con la misma LLC y pretendes tributar al 0%, a lo mejor Hacienda te pregunta, ¿y esta LLC hace cuánto tiempo la tiene? O sea, siempre todo tiene unos matices. Que hay que saber cómo trabajarlos Siempre hay para letra que. pequeña. Claro, siempre hay riesgos que se quedan sueltos, que la gente no contempla, que por eso también es importante trabajar con un asesor fiscal. Vale. Porque en internet, ¿vale? Lo que hay, o sea, literalmente en internet, tú vas a internet y ya todo el mundo crea LLCs, entonces todo lo que vas a ver son agencias. Agencias. Claro. Vale. Entonces, es diferente agencia de Porque asesoría. la pregunta que te iba a hacer aquí, sobre todo iba enfocada hacia, vale, creo la LLC, que entiendo que no sé si será fácil o difícil, Ujú. pero luego la tengo que mantener. Y ahí está Muy claro el también. IRS, ¿no? En la Hacienda americana, que también le vas a tener que presentar. ¿Esto cómo se mantiene? ¿Cómo se gestiona? Bueno, como tal, digamos, es relativamente sencillo, Claro. ¿vale? Pero tienes que saber hacerlo. Entonces, un poco yo lo que recomiendo, ¿vale? No es porque nosotros estemos en esto, pero si estás en España, que se encargue una persona que sepa eso bien, Ya, que claro, sepa centro de de la lo residencia tuyo. fiscal española, que sepa combinar esta empresa con la residencia fiscal española y que te lleve un poco todo. Entonces, básicamente tienes que hacer pues, unos formularios, ¿no? que tienes que informar, que tienen multas muy gordas. No tienes que pagar nada, pero tienes que informar, ¿vale? Claro. Y junto a Tienes eso, un- pues un par de cositas más. Entonces, es relativamente sencillo, ¿vale? Pero tienes que saber hacerlo, tener a alguien que te pueda echar una mano con eso, ¿vale? Muy importante siempre estar en contacto con una persona que sepa, que controle, digamos así, mal dicho, de tu residencia fiscal, ¿vale? Porque te pueden crear hoy en día, yo qué sé, te crean LLCs desde Miami, desde Argentina, desde Venezuela, desde cualquier lado, pero ellos no saben nada de lo, o sea, no saben de la hacienda española, ¿sabes? Claro. No saben cómo funciona, no. Pues no es simplemente crearla, o sea, crearla es lo literalmente, digamos, dentro de lo que hay, lo más sencillo. Claro. La cosa es funcionar con ella, que te enseñen, que te pongan los límites. Esto lo puedes hacer, esto lo puedes meter, no, tal. Este es el riesgo, o si a veces si simplemente te digan, esto lo puedes hacer, lo que sea, pero que sepas que este es el riesgo, Claro. ¿vale? Eso es lo más importante aquí, evaluar riesgos. Ya. Es de lo más importante de fiscalidad, digamos. ¿Quieres añadir todo? No, al final era simplemente matizar que en Estados Unidos es muy simple. O sea, no hay que preocuparse realmente de la parte de Estados Unidos. Sí que es importante tenerlo en cuenta, porque si no hace las cosas bien, como dice Vance, las sanciones son muy, muy grandes. Pero al final lo que tiene que preocuparte es España. Básicamente. Vale. Porque es donde tú Entonces, estás viviendo. claro, sí. Vale. Y ahí, sobre todo, ¿hay algún caso o algún escenario en el cual tú puedas quedarte viviendo en España y contar con una empresa en el extranjero, como una LLC? Sí. O sea, como comentaba, se puede hacer, solamente que hay que tener pues, unas capas, ¿vale? También se puede manejar fiscalía a niveles para que puedas trabajar de manera segura. Como digo, aquí ya es manejar el nivel de riesgo, ¿vale? Para que al final pues, se hagan las cosas bien, ¿no? Porque al final pues, en internet que se escucha mucho el tema de dejar la empresa a cero, cosas que realmente pues, no tienen mucho sentido. Podemos sí que se hace hincapié ahí, pero realmente son temas ya más delicadillos. Pero en general también incluso se puede tener la LLC como una herramienta de, oye, trabajo para una empresa estadounidense o quiero trabajar con Stripe de Estados Unidos. Se puede hacer, o sea, eso ya es en sentido económico de la propia empresa, que es el por qué tienes la empresa. Pues hay gente que lo utiliza como herramienta, hay gente también que es para ahorrar la cuota autónoma, que también se puede hacer, pero con ciertas salvedades. O sea, no es simple, o sea, trabajando con un proveedor donde le degas el servicio, o sea, que digamos que no se entienda que el servicio lo prestas tú desde España. Es lo que tú has dicho, o sea, si Claro. quieres ahorrarte, en este caso, cuota autónomo y demás, vas a tener que calentarte la cabeza para hacerlo, poquito. ¿no? Un O sea, mínimo, Exactamente. ¿sabes? O contratar a alguien que se la caliente Claro, por ti. claro, que esa es la claro. otra. Eso, Vale, eso, vale. eso es como todo. Pero muy importante también aquí, desde la parte del sentido económico de la LLC hasta cualquier cosa en fiscalidad, o sea, el problema no es hacerlo, el problema es poder justificar. Siempre que puedas justificar algo, lo puedes hacer como tal, ¿vale? Tanto tener una LLC, ¿por qué? Porque me hace falta... O una SL incluso. o una SL, lo que sea.
me hace falta acceso al dólar, por ejemplo, ¿vale? Sería un motivo, por ejemplo, lo que sea. Pero al igual que tú cuando metes un gasto con AutoMySL, tú tienes que poder justificar, he ido con este cliente a comer, ¿entiendes? Entonces todo va de... O sea, no hay problemas hasta que te investigan o te preguntan, básicamente. Pero ahí tienes que saber responder. Entonces, siempre que sepas responder, aquí no hay ningún problema. Antes de hacerlo, prepárate bien la respuesta. Exacto, exacto. Aquí hay que, digamos que hay que pensar antes de hablar, ¿no? Me gusta, Es me un poco así para que la gente también lo entienda en términos muy coloquiales. Vale. Manteniendo evidentemente la confidencialidad, por hablar un poco más de tema picante, ¿cuál ha sido una casuística de algún cliente que haya venido con un caso jodido? Porque como tú dices, en internet hay como mucha información y te vienen pidiendo que hagas un milagro, ¿sabes? En plan, ¿y por qué no me haces esto y lo otro? O sea, ¿cuál sería...? Yo puedo comentar uno que tuvimos hace no mucho, ¿vale? Voy a intentar, o sea, sí, contaré un poco así por encima para también Sin problema. estar un poco... Los gordos no, solamente los, sí, los sí. pequeñitos. Sí. Vale. Sí. Básicamente nos entró un cliente que este chico facturaba unos 200.000 euros, ¿vale? Anuales. Y con SL, ¿vale? En España, con solamente un empleado, ¿vale? Y con gasto, impuesto y tal, se quedaba a cero. O sea, no ganaba nada. No ganaba nada. No ganaba nada. Madre mía. De hecho, ahora mismo estaba con la ley de segunda oportunidad, hemos oído un par de cositas, pero no ganaba nada, ¿sabes? Y eso fue algo que me impactó muchísimo, ¿sabes? Una persona, ¿vale? De hecho, justo ahora se va a casar tal cual, o sea, tiene mil movidas, digamos, pero 200.000 euros, un empleado no le quedaba nada. Claro, y, está con la ley de segunda oportunidad. No estamos hablando de 2.000 euros al mes. Claro. O sea, tú estás hablando de no poder vivir con el SMI. No, con 200.000 tampoco te da, con un empleado en España. A ver, es dependiente, cada caso es diferente. Cada caso es diferente, pero me refiero que esto lo está... hay. Y que verificamos los números y que no era nada, ¿sabes? Que se le iba entre una cosa, no sé qué, tal cual. Al fin y al cabo, absorbe. Al final la gente está muy apretada, tío, y bueno, hay que ir poco a poco saliendo del paso. Entonces, hay gente que, por ejemplo, tiene deudas también, que solamente le quiere trabajar con el LLC anónimo. O sea, cada caso, como digo, hay que empezar a trabajarlo, pero en principio es eso, tío. En España la cosa está complicada. A ver, yo ahí siempre digo, como todo, ¿no? Si quieres que te recomienden bien en comprarte una camisa, pues ve a alguien que sepa, y sobre todo que yo, que estoy en el otro lado de la mesa, en este caso no soy experto en fiscalía ni nada de eso, sino que necesito entender realmente cuáles son los recursos que recomendaríais también para que la gente, porque aquí un punto clave yo creo que es la educación financiera, que nos ha faltado en el cole y ahora la tenemos que aprender, porque si no, literalmente te están metiendo la mano al bolsillo. Entonces, ¿qué recursos recomendaríais desde vuestro punto de vista para que la gente pues empezase a actualizarse? Al final, tío, es que es información, ¿sabes? Entonces realmente la putada de ese sector, ¿vale? Es que hay gente que es como cuando vas al colegio, ¿no? Hay gente que se le da bien las matemáticas, otra gente se le da bien la historia. Quiero decir con esto que hay gente que es literalmente imposible que pueda llegar a comprender algo a nivel fiscal. Entonces, esas personas desgraciadamente tienen que confiar en lo externo, o sea, delegar literalmente esa parte, ¿no? Y bueno, es un poco también la perspectiva que hay que darle. Y luego, como digo, el conocimiento. Al final, tío, pues, oye, esto es fiscalidad, tienes que preocuparte por mirártelo. Tú cuando tienes un negocio y quieres escalarlo, ¿vale? Al final tienes que meterte en la parte de finanzas de tu empresa. Tienes que hacer cosas que obviamente no conoces. Entonces realmente, pues obviamente, pues delegar a alguien que sepa, pero siempre tienes que empaparte un poco del tema, porque aquí la gente habla mucho, pero luego en la práctica las cosas son muy diferentes. Es un poco también como intentamos funcionar, ¿no? Nosotros pues también nos diferenciamos porque nuestros servicios son bastante, digamos, íntegros, ¿vale? O sea, es ayudar al cliente que se despreocupe, digamos, de todo. Totalmente. Pero a la vez les vamos informando de todo, en plan, vale, es tu empresa, está tu nombre, que sepas, ¿no? Claro, un poco lo que está tienes que pasando. saber. Claro, que no estés ahí de medio en la operativa como tal, tú dime un poco qué quieres hacer y te montamos la estrategia, pero que estés informado, tío, que está tu nombre, es tu empresa, ¿sabes? Es algo, incluso hay gente que nos diga, no, yo confío. A ver, pero escúchame, ¿sabes? O sea, tienes que saber lo que está pasando. Es importante. ¿Sabes? Es no despreocuparse de lo que pasa en tu Porque negocio. cualquier consecuencia como tal a nivel legal la tienen ellos, ¿sabes? Entonces es algo muy... Y eso en España no es muy común. Ya. O sea, los asesores fiscales te llevan un poco, te dicen, haz esto, haz lo otro.
Realmente lo que hay que hacer es, mira, tienes esta opción, tienes esta. Exacto. Esta tiene un nivel de riesgo, esta tiene otro nivel de riesgo, esta optimizas una cosa, esta es otra. Que el cliente sea capaz de tomar la decisión. Claro, te pueden pedir recomendación y tal, pero tú le tienes que poner las opciones como tal y que elijas. Exactamente. ¿Sabes? Me encanta cómo ha quedado esto y creo que hemos Vale, intentado tío. aportar valor. A mí me da como paz y tranquilidad saber que hay como opciones que evidentemente cada uno las tiene que explorar y estudiar a su manera, pero mola lo que estáis haciendo también porque yo digo que es una labor educativa, porque si tú literalmente, como vosotros decís, te encargas de hacer en los trimestres y tal, pues sí, le estás quitando faena a la persona, pero Claro. no estás aportando nada. Entonces me gustaría que cerrásemos esta conversación, que cada uno me dijese, sobre todo enfocado digamos, mi sector, el mundo Vale. del closing, una recomendación o consejo, sé que es generalizar y demás, pero una recomendación que le daríais a un closer que trabaja remoto o a un setter que trabaja remoto para mejorar su fiscalidad. Vale. Empiezas tú si quieres. Sí, yo, bueno, les diría eso, que ya desde principio, digamos, que no se cierren, o sea, que no piensen simplemente, vale, soy closer, estamos hablando ya cuando tengo una facturación mínima, ¿no? Que no se cierren a, vale, solo hay autónomo, ¿sabes? Hay más mundo más allá, que tampoco tengan mucho más miedo, al menos a descubrir, a preguntar, a informarse, ¿vale? Porque hay gente que simplemente piensa, yo qué sé, de cualquier otra estructura LLC o cualquier otra estructura residente fiscal, que es algo muy complejo, que lo puede llegar a ser, o muy costoso, ¿vale? Pero no tiene por qué ser costoso ni complejo, ¿vale? Y puede tener un ahorro increíble, con lo cual, que no se cierren, digamos, las puertas a eso, porque a la larga yo creo que es donde de verdad salen ganancias, ¿sabes? También creo que la clave en general de todo, no solamente en Close, sino en cualquier empresa, como que mi enfoque que le daría es avanzar y luego optimizar. ¿Entiendes? O sea, la gente al final se come mucho la cabeza de cómo empiezo, qué hago, tal. Es mejor, empieza, tío. Como digo, asume riesgos, tampoco es que te diga ese consejo de asumir riesgos, pero que hay que tomar riesgos. Es empezar, lánzate al vacío, tío, y luego ya soluciona los problemas. Optimizas. Es un poco también el enfoque que yo le daría, tío, porque si no al final la gente se calienta demasiado la cabeza, como él dice, hay mucha información que puede ser controversial, que es técnica, que es muy compleja, entonces yo avanzaría un poquito y según vas avanzando vas optimizando. Podemos poner aquí un disclaimer de not financial No, advice. no. ¿Sabes? Exactamente, yo lo haría también así, pero al pero final sí. yo lo enfocaría de esa manera. Pero como, ya no solamente como digo en close o setter, sino en cualquier cosa que haga uno en la vida en general incluso. Ok. Si os parece, vamos a dejar aquí en la descripción la guía que tenéis vosotros también por poder avanzar en el tema de la formación, y yo creo que esa guía, yo cuando me la pasasteis fue como, hostia, no tenía ni idea de todo esto, y claro, tener esa información ya no es que te dé poder, sino que te da ese poder decidir en función a lo que más te convenga. Pues chicos, me ha encantado esta conversación. La verdad. Espero que sigáis ayudando a la gente, sobre todo a optimizar su fiscalidad, porque es verdad que estamos atravesando momentos un poco jodidos en este país, y también mola que, a pesar de que aquí se pongan las cosas difíciles, hayan siempre alternativas que, si las conoces, te puede ir bien. Siempre las hay, siempre las habrá. Let's go. Pues nada, un placer.